Ok, muy buenas con todos. Voy a iniciar la clase número 11, que es con respecto a la parte de magnetismo del sistema magnético. Entonces, vamos a lo siguiente. En la parte magnética, nosotros tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. Primero, claramente, que con respecto al magnetismo, eh, se se simula o se ve principalmente de que todos simulamos el magnetismo con imanes. Entonces, en parte de ahí tenemos lo siguiente. Déjenme primero si puedo ampliar. Perfecto, ahí está, perfecto. Aquí. Entonces, en esta parte, como les había repetido ahorita, eh, cuando decimos magnetismo, simulamos como que si fueran imanes. Entonces, técnicamente, nosotros podemos simular el magnetismo cuando vinieron estos tipos de materiales al mundo, que son los imanes. Y pues cada imán se compone dos, de dos piezas, se podría decir, que están unidas, que sería la parte norte y la parte sur. En ambas, las líneas del hay líneas del campo magnético dirigidas que van de esta forma. Salen por el norte y entran por el sur. ¿Ok? Esto, si ustedes pueden verlo de mejor manera, también pueden verlo como si, pues, fuera una partícula positiva o negativa. En este caso, fijamos una partícula positiva. Las partículas del campo eléctrico de las caras positivas salen, ¿verdad? Salen así, salen así, así, así. Mientras que las partículas negativas son las que entran directamente. Entonces, yo de esta manera lo veo. ¿Ok? Lo puedo ver de esta manera. Y pues se suele centrar a partir de esta parte. ¿Ok? Entonces, con respecto a ello, todo material puede tener carga de movimiento. ¿Por qué? Porque para que haya un campo magnético dentro de algo, o sea, en cualquier momento, debe existir movimiento de sus cargas. ¿Ok? Las líneas pueden ir así para completarlas de esta manera, hacia afuera, así. Va. Entonces, em, en cuanto a los imanes, si por ejemplo encontramos más imanes, tenemos que aquí hay dos imanes. ¿Ok? Entonces aquí hay dos imanes en los que ustedes saben que pues se dividen en dos, y aquí se pone el norte y el sur. Digámoslo así, norte y sur. ¿Ok? Pero cuando digo se divide en dos es porque, bueno, ustedes saben que el imán consta más solo únicamente de una parte. ¿Ok? Solo una parte. Pero claramente en un lado se le llamaría el norte y en un lado se le llamaría el sur. Simplemente eso, nada más. Entonces, debido a ello, pues, como en caras normales, en partículas normales, cuando son lados opuestos, se atraen. Sin embargo, cuando ustedes juntan dos lados iguales, pues se repelen, técnicamente. Entonces, por esa parte no hay mucha ciencia, ¿ok? Y también hay que aclarar dudas de que, pues, en esta parte del capítulo, como hablamos de campo magnético, nos daremos cuenta de que en el campo magnético, que se habla con B, la B sería el campo magnético, cuando les muestran que en direcciones, ahorita en estos momentos hablan direcciones a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, pero también habrán direcciones hacia adentro de la pantalla y hacia afuera de la pantalla. ¿A qué me hago referencia con esto? A que ya sea, no solamente sea el campo, también sea la fuerza, la velocidad, ¿ya? Hay muchas variables que ahora que son vectores y que tienen una dirección, pueden tomar ya no solamente las partes que antes teníamos, sino también
tenemos ahora que pueden ir dentro de la pantalla, en este caso es dentro, y el punto para que diga fuera de la pantalla, dentro de la pantalla y fuera de la pantalla. ¿Ok? Entonces eso. Eh, de ahí lo que tenemos en cuenta de que no todo, bueno, como yo les había dicho antes, todo material, todo material está en constante movimiento de partículas, ¿ok? O de carga, ¿vale? Todo material, todo, todo, todo. Entonces, ¿por qué nosotros nos decimos de que hay algunos materiales que tienen campo y otros no, supuestamente? Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Si ustedes se fijan, eh, en un material en desorden, se podría decir en desorden, nos damos cuenta en esta parte que está aquí. Tenemos, por ejemplo, un material, y ese material tiene sus partículas, por ejemplo, bueno, hay partículas pequeñas, ya ignoremos toda esta parte de si son positivos o negativos, pero digamos que cada partícula tiene una dirección diferente, de esta manera, por ejemplo, de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, centro. Bueno, ¿a qué me quiero referir con esto? A que si ustedes hacen una sumatoria de partículas en todo esto, ¿ya? O el campo, se podría decir, esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas van a cancelarse una a la otra. Pero si ustedes, por ejemplo, se fijan en un campo, digámosle, en otra pieza, y todas ojo, intentan irse a una dirección adecuada, por ejemplo, vamos a ponerlo en este caso a la izquierda. Si ustedes se fijan, todos intentan irse a la izquierda, ¿verdad? Ya. Entonces, cada una de ellas va a irse a la izquierda y casi la mayoría, o casi ninguna, no se van a cancelar, ¿ya? No se van a cancelar, por lo cual aquí va a existir un campo, ¿ya? Entonces, acá, en la parte izquierda, en la que se visualiza, puede que tal vez una línea de campo sobre, ¿ya? Pero no va a ser comparsa, no va a ser posible batalla a un campo o a un lugar en el cual la mayoría de su dirección se encuentra en un lugar. ¿Ok? Entonces, por eso, mayormente las partículas en desorden, que son, por ejemplo, en la parte izquierda del campo, va a ser su magnitud ligado a cero, mientras que el campo que se encuentra casi en una misma dirección, pues va a ser mucho más fuerte. ¿Ok? Por eso se da lo del imán. Bueno, en este caso, habiendo dicho esto, vamos a ir directo a lo que serían las fuerzas. ¿Ok? En este caso, ya les he hablado, aquí vamos a hablar sobre la fuerza magnética. Fuerza magnética. ¿Ok? Tenemos la fuerza magnética, ¿ok? La fuerza magnética se da con la fórmula que se encuentra acá. La fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, producto cruz, el campo. ¿Ok? Y si queremos la magnitud de esto, recuerden que esto que está aquí es un producto cruz y como son vectores, pues se la puede dar, por ejemplo, de esta manera. Tenemos aquí una partícula, en este punto una partícula, y puede irse para arriba un vector, para la derecha otro vector. ¿Ok? Y la resultante, bueno, no resultante, sino el ángulo que se forma en ellas, pues es el ángulo que se encuentra, pues, entre de una a la otra. ¿Ok? Y a partir de esto, podemos obtener su magnitud. La magnitud de la fuerza se daría igual a la carga por la velocidad, el campo, y multiplicado al seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, podemos armar toda esta ecuación. ¿Ok? Por medio de esto. Entonces,
Hay algo que se debe aclarar, pues, que recuerden que esto que está aquí es un producto cruz de ojo, primero la velocidad por, bueno, producto cruz del campo, ¿ok? No es al revés. Recuerden que el producto cruz no es conmutable, ¿ok? No es igual hacer producto cruz entre velocidad y campo que hacer producto cruz de campo, velocidad, ¿ok? Así que ojo con eso. Recuerden hacer esto. De ahí, otra cosa que se tiene que dar en cuenta es que, por ejemplo, en este caso, primero que nada tengo que enseñarles a ustedes a hacer la regla de la mano derecha, ¿ok? A ver, en este caso, nosotros, para poder hacer la regla de la mano derecha, tenemos que tener tres cosas en cuenta, ¿ok? Para la fuerza, que ven aquí, la fuerza, que es la fórmula, aquí está, ya. Bueno, dejémoslo así. Digamos que la fuerza es la resultante que da, pues, el producto cruz de estas dos variables, ¿ok? Entonces aquí va a ser el resultante. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí la velocidad y el campo. Ojo, esto es para la regla de la mano derecha, mano derecha. Mano derecha. Ya. En este caso, tenemos tres variables, ¿ok? Y vamos a simular lo siguiente. Vamos a decir que para la velocidad tenemos reservados los dedos de nuestras manos. Dedos de nuestras manos, ¿ya? Los que tenemos los cinco, los dedos. El campo va a ser nuestra palma. Y por último, la fuerza, que es la resultante, va a ser nuestro pulgar. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí esta es la mano, ¿ok? Entonces, aquí tenemos acá y aquí tenemos la palma. ¿Ok? ¿Se lo ve? Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos esta forma de esta mano, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, y este es el pulgar claramente. Entonces, aquí nos damos cuenta que el pulgar que ven arriba es la fuerza, la que resulta, ¿verdad? Entonces, la fuerza en este caso iría hacia arriba, mientras que los dedos van marcados hacia la derecha. Todos los cuatro dedos que sobran van hacia la derecha. O sea, de esta manera. Déjame ver si aumento un poco más el grosor. Listo. Y tenemos nuestra palma de la mano. La palma de la mano, pues es la que tenemos pues al cerrar el puño, ¿ya? Entonces la palma de la mano, si ustedes se dan cuenta, va saliendo de la pantalla. O sea, no es que está como que si estuviera a nuestra dirección en estos momentos, ¿ok? Entonces como que estuviera saliendo de la pantalla, ¿ok? Creo que sería mejor darles el ejemplo con cámara, así que vamos a activar la cámara un poco, ¿ok? Lo malo es que no me puedo ver, así que un momento, para poder enseñarles con cámara, en este caso, así, ya. Ok, en este caso, nos damos cuenta que aquí estamos en nuestra mano, ¿ok? Estamos aquí. Y pues, si nosotros nos podemos fijar en la parte de nuestra dibujo que se encuentra aquí, esta es mi mano derecha, ¿ok? Entonces mi mano derecha yo la tengo para la forma que está ahí, así, ¿ok? Es así. Entonces tenemos nuestro pulgar, así, de esa manera. Sí, está ahí. Nuestro pulgar en la parte hacia arriba, ¿ok? Los dedos hacia la derecha. Y aquí en este caso, en mi forma, en este caso mejorar un poquito aquí. Ah, sí, perfecto. Ahora sí. Ya, tenemos así. Entonces, de esta forma, había dibujado mal la mano. En esta forma, la palma que está justamente al cerrar el puño, la palma, se encuentra adentro. Es adentro. Adentro de la pantalla. Entonces, como está dentro de la pantalla, la, el, lo que sería, ya, perfecto, el campo ingresa, ¿ok? Entonces, es como que si aquí el campo estuviera entrando.
Aquí tenemos como resultante en la parte roja la, el pulgar, que sería la fuerza. Tenemos lo que serían los dedos, que es el vector velocidad. Y por último, tenemos que el campo va dentro de la pantalla. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos nosotros hacer todas nuestras fórmulas o nuestro, nuestro esquemático de los vectores resultantes. Tenemos, por ejemplo, esto es para, digámosle, una cara positiva, ¿ok? Y ustedes me dirán, ¿qué pasaría si es una cara negativa? Si tenemos una cara negativa y nosotros, por ejemplo, definimos que el campo, no, que la fuerza, no, sí, que el campo era, que el campo va hacia acá, ¿ok? Y que la velocidad está entrando. Entonces tenemos la velocidad que va entrando y el campo que va hacia el eje de las X y Y, hacia la diagonal. Entonces, para mi manera, tenemos lo siguiente. Tenemos que el campo va, que es la palma, entonces la palma va en dirección más o menos hacia acá, o sea, se inclina para allá, ¿ok? Mientras que los dedos van entrando, o sea, van saliendo de la pantalla, pero saliendo de la pantalla. Entonces, es como que si tuviera la palma para allá y los dedos van hacia la dirección de la fuerza, están saliendo, no están entrando a la pantalla, están saliendo. Entonces, si ustedes pueden ver la fuerza hacia dónde se dirige hacia arriba. Si ven mi pulgar, entonces, de esta manera, nos damos cuenta que el pulgar va hacia arriba y así va la fuerza. Pero ojo, ya que la carga es negativa, la resultante no puede ser hacia arriba, sino que debe ser contraria. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que la resultante de la fuerza para una carga negativa de este esquemático iría hacia abajo. ¿Ok? Voy a agregar un ejemplo más únicamente para poder pues ya entrar a otra parte. Digamos, volvemos a la cara positiva. La positiva. Y en este caso tenemos que la velocidad va a ser hacia abajo, mientras que el campo va a dirigirse de tal manera de que sea dentro de la pantalla. ¿Ok? Entonces este va a ser el campo. Entonces, así mismo con la mano derecha, campo va entrando, o sea, va a ser la palma, va entrando, y los dedos van hacia abajo, o sea, de esta manera aproximadamente. ¿Hacia dónde va la fuerza? Palma adentro, dedos bajos, entonces el pulgar va hacia mi derecha. Entonces, el vector fuerza iría hacia nuestra derecha en este esquemático. Y como es positivo, no se altera ni pues se pasa, ¿ok? Creo que está grabando mi. Espero que sí. Espero que esté grabando la cámara. Si no está grabando, pues increíble. Aunque voy a ver si dejo compartir pantalla un rato. Y ahí sí. Entonces, en recapitulación, la palma, que es esta, los dedos que se encuentran pues justamente hacia la derecha y el pulgar que se encuentra hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la palma es el campo magnético, los dedos van a ser la velocidad donde se dirige la partícula y el pulgar que sobre, pues es la dirección de nuestra resultante, que sería la fuerza. ¿Ok? Si como en el ejemplo, habiendo dicho, que era el ejemplo de que ya el primero, de que la velocidad era hacia la derecha y el campo iba entrando, entonces la fuerza va hacia arriba, así como indica ahorita. El ejemplo de que el campo estaba hacia, perdón, un poquito, ya ahí sí. Ahora sí, perdón. Ya, de que el campo estaba hacia un costado, así, y el vector velocidad está saliendo de la pantalla, o sea, de esta manera, así, que la palma se dirige hacia arriba, los dedos se dirigen hacia atrás saliendo, y el vector, ¿dónde queda? Si estamos así. Entonces está
hacia nuestra izquierda, más o menos, aproximadamente, si lo pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces ese va a ser la dirección velocidad. ¿Ok? Pero la resultante de la fuerza sería así. ¿Ok? Pero en este caso, como habiéndolo dicho desde hace rato, que como en este caso el estudio era de una partícula negativa, entonces esta resultante que va hacia arriba, le cambiamos la dirección y de hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, podemos seguir con la pantalla y seguir con la clase. ¿Ok? En este caso, aquí ya se había indicado que pues era así, pero técnicamente es así la fuerza, así, ¿ya? Pero como era negada, o sea, como es una carga negativa, pues se tiene que es hacia abajo, así. Entonces, así ya podemos intentar armar toda esta parte de lo que serían los vectores, ¿ok? Bueno, espero que se haya entendido mejor y si tienen dudas, pues ustedes me avisan tranquilamente. Bueno, ahora, en este caso, y ahora sí, ya sabiendo de esto, ya sabiendo el análisis de ambas partículas, pues se tiene lo que sería, pues, nuestro primer caso de estudio. ¿Qué sería lo siguiente? Vamos a estudiar ahorita el trabajo. Un momento, déjenme ahora sí, ponerle un poquito más suave la línea. Ahí. Ahora sí. Tenemos entonces, sería el trabajo realizado. Trabajo, ¿no saben qué? Voy a escribir mejor. Ah, sí, aquí. Trabajo realizado por F, o sea, por la fuerza magnética. ¿Ok? En este caso, la fórmula del trabajo, ¿cuál era? Sería el trabajo es igual a la diferencia de la energía de la energía cinética. ¿Ok? Ahora, en la parte de la energía potencial, en la energía, en el capítulo anterior, determinamos que el trabajo va a ser igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento, la derivada del desplazamiento. ¿Ok? Antes que nada voy a cambiar el marcador para que sea mejor. Por eso. Ahora, esto es un producto a punto, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué sucede? Aquí, perdón, era un poquito más. Ya. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que la fuerza, ¿qué es? Señoras y señores. La fuerza es igual a la carga por la velocidad campo magnético. Pero, ahora, ustedes que me dirán, aquí nosotros, si no sé si ustedes se acuerdan, aquí, la fuerza, perdón, la velocidad siempre es paralela al desplazamiento. ¿Ok? Entonces aquí la velocidad va a ser siempre paralela al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, y también nos tenemos que dar cuenta de que en este caso, la fuerza va a ser perpendicular siempre al producto cruz entre ellos. ¿Ok? Entre la velocidad y el campo. Eso siempre recuerden, lo tomen en cuenta en eso. ¿Ok? Y dado que es perpendicular, perpendicular tanto para la velocidad y esto, y lo ponemos en una integral, ¿ok? Nos daremos cuenta que el trabajo va a ser igual a cero, ¿ok? Entonces, la fuerza magnética no realiza trabajo, ¿ok? No realiza trabajo en la fuerza magnética. Y dado de ello, únicamente lo que hará es que la carga se va a desviar. O sea, la carga, aquí trabajo igual a cero. La carga podrá desviarse, pero su velocidad o rapidez no varía, ¿ok? No va a variar en este caso. Entonces, como no va a variar, pues no realiza un trabajo en sí, ¿ok? Así que ojo con eso. Siguiente. Ahora tenemos nuestro segundo caso de estudio,
que serían las partículas cargadas en un campo magnético. ¿Ya? Partículas. Partículas cargadas en un campo magnético uniforme. Ok, chicos. En este caso, pasa lo siguiente. Digamos que tenemos un campo dentro de ese cubito. ¿Ya? Y el campo va a ser de esa manera. Va a ser que el campo, en esa parte, sea uniforme. ¿Ok? En este caso, yo voy a hacer que el campo sea, pues, saliendo de la pantalla. El campo sale. ¿Ok? Sale el campo. Campo saliendo. Uniforme. Uniforme. Entonces, si nosotros ponemos una partícula de esta manera, en la que se encuentra aquí, por ejemplo, aquí, partícula positiva. Entonces, como el campo va saliendo, ¿ya? Y la velocidad, pues, va hacia una dirección, por ejemplo, vamos a poner arriba, ¿ya? Pues, va como que entrando, la velocidad, ¿ok? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza en este momento? ¿Ok? Si va saliendo y la velocidad va hacia arriba. Con la regla de la mano derecha, palma hacia afuera, dedos hacia arriba y el pulgar va hacia la derecha. O sea, más o menos como un centro, de esta manera. ¿Ok? Va hacia el centro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que aquí en esta parte, la fuerza va dirigida hacia acá y entonces existe una fuerza magnética dirigida hacia la derecha, por lo cual moverá la partícula. Moverá la partícula y es como va de esa dirección. ¿Ok? Si nosotros ponemos un caso de estudio, es mismo, la misma partícula aquí, ahora ya movida, ¿ya? Nos damos cuenta de lo siguiente. La velocidad, ¿hacia dónde va en estos momentos? Ya. La velocidad ya va hacia un lado, hacia la derecha. ¿Ya? Y el campo va uniformemente a la misma longitud. O sea, va el campo afuera, ahora va los dedos hacia la derecha por el vector velocidad y la fuerza ahora se dirige hacia abajo. ¿Ya? Y si hacemos otros dos casos de análisis, tanto que las partículas sean de esta manera, nos damos cuenta de que la fuerza va a ir siempre hacia el centro. Fuerza magnética. Y va a ser de esta manera el recorrido. La velocidad va a bajar en este momento, la velocidad va a ir a la izquierda en este momento, y el campo magnético va a ser siempre uniforme. ¿A qué quiero llegar? A que este movimiento que hace este campo magnético, a que hace la partícula de este campo magnético, se describe literalmente un movimiento circular uniforme. Esto es un movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué sucede con esto? ¿Ok? En este caso, la fuerza que realiza este campo con respecto a la partícula se le puede llamar también la fuerza centrípeta, perdón, ¿ya? Porque o sea, eso actúa de igual manera. Entonces podemos darnos en cuenta que la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centímetro, ¿ok? En este caso, claro, en este caso, ¿ok? Y pues, como pueden ver aquí, el vector de velocidad con respecto al campo magnético siempre van a estar perpendiculares, ¿ok? Entonces, aquí, si el vector velocidad y el vector del campo magnético ambos son perpendiculares entre sí, son perpendiculares así de esta manera, ¿ok? Y también que el campo sea uniforme, entonces esto es MCU. O
movimiento sincronizado uniforme. ¿Ok? Y aquí podemos sacar varias cosas. ¿Ok? Aquí debemos encontrar lo siguiente. Sacamos, sacamos técnicamente la fórmula de que la fuerza magnética es igual a la fuerza, déjenme borrar esto, a la fuerza centrípeta, ¿verdad? Sacamos esto en común. Ahora, de esta parte, la fuerza magnética aquí es igual a la carga por la, la velocidad por el campo. ¿Ok? Esto claramente que es una magnitud. Y esto va a ser igual a la fuerza centrípeta. La centrípeta, en cambio, es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Y de esta manera nosotros podemos despejar cosas para nuestro interés en este análisis. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, podemos despejar el radio, que va a ser igual a la masa por el radio, perdón, por la velocidad, déjenme aquí, por la velocidad sobre la carga por el campo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el radio, que va a ser pues dirigido desde el punto que está aquí de otro color, para que no se enrede mucho, no sea de un solo color. Ya. Tenemos la parte que está aquí hasta acá, ¿ok? ¿Qué significa el radio de curvatura, perdón? ¿Ok? Acá. Tenemos aquí y perfecto. Tenemos el radio de curvatura. Listo. Teniendo esto ahora, nosotros también podemos sacar varias cosas también. Aquí la fórmula, no sé si se acuerdan ustedes de la fórmula de la velocidad angular. La velocidad angular era igual a 2pi sobre el periodo. Pero también la fórmula de la velocidad angular, claro, es igual a voltaje, voy a decir, velocidad sobre la resistencia, uy, me quedé en circuitos, lo siento. La velocidad sobre el radio, ¿ok? Pero aquí nosotros también podemos decir que técnicamente es igual a la carga por el campo sobre la masa, ¿ok? No sé si me entendieron de esa manera. ¿Por qué dirían ustedes esto? ¿Por qué llegué a esta conclusión? ¿Ya? Primero que nada, la velocidad. Ok, vamos a poner la fórmula directamente, que es esta que está aquí. Ok, ya, ahí está, perfecto. Aquí, si aquí yo despejo en la fórmula del radio de curvatura, que es la que está aquí, la despejo de esta manera, y dejo en términos de que solo me quede la velocidad sobre la resistencia, nos damos cuenta que, pues, el campo, aquí, igual, voy a dejar aquí, ya, que aquí va a ser igual que el campo, queda arriba, la cara queda arriba, la masa queda abajo, y aquí queda la velocidad el radio pasa abajo. Entonces, de esta manera, por eso es que yo saqué y despejé de esta manera, quedando esta fórmula que ven aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos que el ángulo o la velocidad angular va a ser igual al campo por la carga sobre la masa del electrón, o del protón, o de la carga en sí. ¿Ok? Habiendo entendido eso, pues también tenemos en cuenta que el ángulo, o la velocidad angular, perdón, la velocidad angular, también es igual a 2 pi sobre t. Y el test periodo. Entonces aquí también podemos despejar el periodo. Y el periodo va a ser igual a 2pi por la masa sobre el campo por la carga. Y de aquí también podemos sacar la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre f. Bueno, perdón, 1 sobre t. Entonces la frecuencia va a ser igual a campo, carga, 2pi masa. Entonces ya de esta manera podemos sacar todo por intuición. Todas las ecuaciones vienen por intuición de esta manera. ¿Ok? Por eso es muy importante que ustedes sepan, créanme, es muy importante que ustedes sepan de dónde se origina todo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tenemos en cuenta de que las cosas se hacen mucho más sencillas. Mucho más sencillas. ¿Ok? Y nada, entonces
De esta manera ya tenemos varias ecuaciones que pueden servir para este tipo de ejercicio, si le sale uno en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, como segundo plano, perdón, como tercer caso de estudio, tenemos sí, perdón. Tenemos las partículas cargadas en un campo magnético uniforme, pero en este caso vamos a copiarlo, pe- pegarlo acá, y vamos a borrar la parte de uno. Ahora va a ser en dos campos magnéticos uniformes. En este caso, tenemos un cuadro. Tenemos un cuadro, pa. ¿Ok? Este cuadro. Y tenemos una línea divisora en este cuadro. ¿Ok? Y pues existen dos campos diferentes, ¿vale? Digamos que hay un campo, en este caso, que va de esta manera. Aquí sale y aquí entra. ¿Ok? Salen así. ¿Qué sucede aquí? Digamos que tenemos una partícula aquí. Tenemos una partícula que va a ser positiva. Ya. Entonces, si aquí el campo uniforme, ojo, ambos son uniforme, pero son diferentes campos en cada uno de ellos. Entonces aquí, si nosotros nos damos cuenta que la partícula se dirige hacia arriba de la velocidad, ¿ok? ¿La fuerza hacia dónde va? Si el campo sale, la velocidad hacia arriba, entonces la fuerza va dirigida hacia la derecha, esta parte de acá. Entonces va así mismo, como un recorrido circular. No cambia. Déjeme ver aquí. Déjeme ponerlo mejor, un poquito más hacia la derecha. ¿Ok? De esta manera. Ahí. Entonces la fuerza va así, la velocidad va de esta manera y el recorrido iría de esta manera. Ahí. ¿Ok? Ahora, aquí el campo de esta manera, aquí, velocidad, velocidad, velocidad. Como se dan cuenta, aquí dibujé un poco los vectores, como cambian de sentido al recorrer por el campo. ¿Ok? Nada más. Pero en la partícula que se encuentra ya en medio del campo, ya, aquí existe un cambio. ¿Por qué? Porque ya el campo va hacia adentro. Como el campo va hacia adentro y la velocidad va en la dirección hacia la derecha, de esta manera, nos damos cuenta que la fuerza que sale de esa partícula, la fuerza magnética, iría hacia arriba. ¿Ok? Entonces ya de esta manera el recorrido iría de forma de MCU, pero hacia, de esta manera. Entonces la velocidad sería así, velocidad así, velocidad así. ¿Ok? Si nos ponemos más específicos y queremos estudiar todo el análisis en cada punto. Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta de que para cada campo existe pues una diferencia ahí. ¿Ok? Ahora, tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Ok? Podemos hacer una comparación en ambos campos. ¿Por qué? Dense cuenta de lo siguiente. Tenemos que el radio, ¿verdad? El radio, la fórmula del radio de esta forma va a ser igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho del campo? El campo es uniforme. La masa y la carga. La masa y la carga entre ambos campos no va a cambiar. Es la misma masa y la misma carga. ¿Ok? Es la misma masa y la misma carga. Entonces aquí no va a cambiar esto. ¿Ya? Entonces aquí va a ser lo mismo. ¿Qué sucede aquí? La única variable que queda es la velocidad. Es la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser el determinante de cambio en el radio y viceversa.
Si el radio, o sea, por ejemplo, en este caso, si la velocidad es mucho mayor, el radio va a ser mayor, ¿ok? Pero si el radio es menor, si el radio es menor, entonces la velocidad también va a ser menor, ¿ok? Dese cuenta de eso. Si el radio aumenta, la velocidad aumenta. Si el radio disminuye, la velocidad disminuye, ¿ok? Porque ambos son proporcionales. Y se dan cuenta ahí. Porque se están, pues, técnicamente proporcionando entre uno y el otro, ¿vale? Ahora, aquí, también nos damos cuenta de esto. El B, si nosotros despejamos B, ¿ya? Aquí despejamos B, por ejemplo, B es igual a masa por velocidad sobre carga por el radio, ¿ok? Aquí, ¿cuál es el radio más grande? El radio más grande, obviamente, como pueden ver, el que se da más la curvatura, es el radio que se encuentra a la derecha, a diferencia del radio que se encuentra a la izquierda, ¿ok? Es mucho más grande. Entonces, si el radio es más grande, el campo magnético va a disminuir. O sea, va a haber menor campo magnético. Mientras que si el radio es mucho menor, entonces va a haber mucho más campo. ¿Vale? Entonces, a partir de esto, si comparamos entre las dos, este va a tener más campo magnético. ¿Ok? ¿Y cuál es el que dura más? Si tenemos el tiempo aquí, ¿sí pueden ver el tiempo? Ya, entonces, aquí tenemos únicamente el campo. Si el campo, como en la primera, tiene más campo, o sea, tiene más campo, entonces el tiempo de duración va a ser menos y viceversa. Si el campo es menor, entonces el tiempo va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que como el campo de la parte izquierda es mucho mayor, entonces va a pasar menor tiempo. Menor tiempo. ¿Ok? Con respecto a la derecha. Y bueno, de esta manera, pues, se obtiene todas estas comparaciones con respecto al uno y otro campo. ¿Ok? Que las pueden hacer tranquilamente. ¿Vale? Bien. Ahora, siguiente caso de estudio. Tenemos lo siguiente. Hay algo que ustedes deben saber también. Que sería, ¿qué pasa si B no es perpendicular a B grande? O sea que la velocidad no es perpendicular a B, al campo. Entonces, de esta manera, por ejemplo, tenemos que una partícula más se dirige su velocidad hacia arriba, ¿ok? Y el campo va hacia la derecha. O sea, va de esta manera. Perdón. Sí, así, así, así. Ya. No son las líneas más perfectas, pero bueno, ahí la dejo. Entienden, ¿verdad? Bueno, ya me dio TDA, así que debo sé, perdón. Listo. Entonces, de esta manera, pues tenemos nuestras líneas de campo. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, eh, el campo va dirigido hacia la derecha y la velocidad va dirigida hacia arriba. ¿Ok? Y de esta manera nos damos cuenta que el campo no es uniforme. ¿Ya? Pero el vector de velocidad con respecto al campo no son perpendiculares, perdón. Ya, no son perpendiculares. ¿Ok? De esta manera nosotros tenemos aquí dos divisiones. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos aquí dividido en dos partes. En la parte, pues, derecha y en la parte de arriba. Ya, como que si estuviéramos componiendo vectores, ¿ok? Tenemos un rosado. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos la parte que sería paralela, perdón, la parte perpendicular al campo, y tenemos la parte que es paralela ahí sí al campo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos aquí dos formas de ver esto. ¿Ok? En resumen, para resumir todo esto, las líneas de campo o perdón, el recorrido de esta partícula va a ser de esta manera. ¿Ok? La partícula va a recorrer de esta manera. ¿Vale? Van a ser, así mismo, círculos, pero no van a ser de la manera como vimos anteriormente. ¿Ok? Ya. Entonces, en cada lado de análisis en cada punto de análisis de esta trayectoria, va a darse cuenta de que todo esto sigue una trayectoria circular, pero con un desplazo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, directamente tenemos todo esto que está aquí. ¿Ok? Ya. Digamos que o sea, todo esto que está aquí, que es un cierre, sigue una trayectoria. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto se lo puede conocer como un delta de X. ¿Ok? Es como un desplazamiento que hemos tenido. ¿Ok? Es como un desplazamiento. ¿Ya? Es como si hubiera sido un periodo de tiempo en el cual hubiera recorrido esa porción, ya, esa partícula. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí hay un ángulo, ¿verdad? Un ángulo. Y aquí también hay un ángulo hacia arriba. ¿Ya? Pero aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. El radio va a ser igual a la masa sobre la velocidad sobre la carga por el campo magnético. ¿Ya? Pero como aquí hay un ángulo y ya no es perpendicular al vector velocidad, pues aquí nosotros aumentamos el seno del ángulo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sucede para esto? Hemos determinado un delta de x, ¿verdad? El delta de x va a ser igual a la velocidad en la parte paralela, voy a poner la cuenta aquí, multiplicado al periodo, ¿ok? Porque técnicamente es un recorrido que hace la parte paralela junto con el periodo, ¿ok? Entonces aquí nos damos cuenta que el periodo, aquí es igual al periodo. El periodo va a ser igual a 2pi por masa sobre la carga por la velocidad. Perdón, el campo magnético, ¿ok? Aquí no se agrega el seno del ángulo porque aquí no cuenta con velocidad, ¿ok? Aquí la velocidad hace un ángulo. Por eso es que aquí se le agrega el seno del ángulo y aquí no, ¿vale? Y de esta manera nosotros, aquí sí involucraría la parte del seno y coseno, o sea, una parte trigonométrica, ¿ya? Pero en este caso, tenemos que sería la velocidad por el coseno del ángulo multiplicado a lo que sería el periodo, ¿ok? Y bueno, técnicamente eso sería todas las fórmulas que ustedes pueden saber de esta manera. Ah, sí, se me olvidaba. El delta de x también se lo puede determinar como un paso, como si nosotros hubiéramos dado un paso, ¿ok? Calcúleme el valor del paso, ¿ya? Cosas así. Entonces, bueno, el siguiente caso de estudio tenemos lo siguiente. Rojo, este es rojo, sí, este es rojo. Perfecto. Tenemos lo que sería el espectrómetro de masa. Me olvidé. Ahí, ahí sí. Espectrómetro de masa. ¿Ok?
Aquí, ¿por qué nosotros vamos a ver un espectrómetro de masa? ¿Se darán cuenta de eso? Porque en este caso, en estas situaciones de esta vida, vamos a hacer tres cosas para poder entrar en un análisis de la velocidad de las partículas junto con pues su masa. ¿Ok? De esta manera va a haber, créanme, van a haber muchos ejercicios que involucren estas tres cosas. ¿Vale? El primero es el espectrómetro de masa. Lo siento. El segundo va a ser cuando entremos al selector de velocidad. Y por último, cuando entremos a lo que sería el detector analizador. ¿Ok? Detector analizador. Todos estos tienen variables de estudio. Todos ellos. ¿Ok? Que estudiaremos paso a paso. En el primero, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esto. Tenemos una línea recta. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer lo siguiente. Ahí. Tenemos esto. Van a haber dos partículas, ¿verdad? Una aquí. Primera que nada. Entonces, aquí voy a sujetar lo siguiente. Tenemos aquí una partícula con velocidad inicial igual a cero. Aquí las líneas que ustedes van a ver aquí, voy a ponerles como si estuvieran en un campo. ¿Ok? Tienen un campo. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí que hay una diferencia de potencial. Vean, se ve aquí un campo eléctrico producido por esa diferencia de potencial. ¿Ok? Todo esto es suposición, ojo, todo esto es suposición, no deben de saber en sí, pero es suposición. Entonces, debido a ello, como hay una diferencia potencial y un campo eléctrico, entonces la cara va a producirse una fuerza eléctrica, perdón, una fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces la fuerza eléctrica va dirigida hacia la derecha, ¿ya? Porque en una cara positiva, la fuerza va dirigida en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces va de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede para este caso? Este técnicamente es el espectrómetro de masa. ¿Ok? El que ven aquí. Así se lo hace. Ahora, pasando a lo que sería el selector de velocidad, tenemos lo siguiente. Miren esto. Tenemos dos barras. De esta manera. Ahí y ahí. ¿Ok? Dos barritas así de esta manera. Y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que la parte positiva más así. ¿Ok? Tenemos la fuerza magnética. Ah, no, perdón, qué bruto. Casi lo veo, casi lo veo. Aquí tenemos la partícula y aquí va a dirigir una fuerza. ¿Ok? Ahora, eso es en este momento. Ya, aquí para. Aquí ya va dirigida un vector de velocidad, ya que ya se salió del espectrómetro. ¿Ya? Entonces la velocidad aquí va dirigida hacia la derecha. ¿Va? Y aquí hay dos barras metálicas. ¿Ok? Tenemos aquí más y tenemos menos. Y aquí se produce un campo. ¿Ya? Que va dirigido hacia abajo. Un campo eléctrico, claramente. Un campo eléctrico. Ok. Al momento aquí de ingresar el, la parte del electrón, perdón, de la carga, aquí, ¿cuál sería la idea de todo esto? ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? La idea de todo esto se origina en el título.
¿Ven lo que sería el selector de velocidad? Perfecto. Aquí nosotros tenemos que darnos en cuenta de que para una carga, como una partícula, como vemos en la pantalla, al entrar a un campo eléctrico y a la vez un campo magnético, pase que no, que no se mueva la partícula, no se mueva, no se desestabilice, de tal manera de que para todo el recorrido yo voy a largo. ¿Ok? Pero ¿cómo hago esto? Ustedes dirán. Digamos que aquí hay un campo eléctrico, como ya había dicho, que serían las rayitas negras que ustedes ven hacia abajo. Pero aquí también habrá un campo magnético, en esta parte. Va a haber un campo magnético, el cual sea hacia adentro. ¿Ok? Y tenemos un esquemático. Tenemos un esquemático que sea de la partícula. La partícula es la partícula que, pues, ustedes, por ejemplo, ven aquí. La partícula que ven aquí, más. ¿Ya? Digamos que esta partícula. Esa partícula se está sometiendo a varias cosas. Primero, se somete al campo eléctrico. ¿El campo eléctrico hacia dónde va? Hacia abajo, ¿verdad? Ya, así, ya. Entonces, si el campo eléctrico va hacia abajo, ¿hacia dónde va la fuerza eléctrica? Hacia abajo, porque va en la misma dirección, ya como la carga positiva. Ahora, la velocidad, como pueden ver, va hacia la derecha. Pero ¿qué sucede? Que el campo va hacia adentro. ¿Y hacia dónde se dirigiría la fuerza magnética? Si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, tenemos que los dedos se dirigen hacia la parte derecha y el campo va hacia adentro, por lo cual nuestro pulgar se dirige hacia arriba. Uy, vamos a cambiar el pulso. Mira aquí. Ya lo sé. Entonces, de esta manera, aquí se dibuja la parte de lo que sería el campo, la fuerza eléctrica. La fuerza magnética, perdón, la fuerza magnética. Entonces tenemos aquí los dos componentes, fuerza magnética y fuerza eléctrica. Y aquí tenemos una igualación. Tenemos que entonces la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Ok? ¿A qué es igual la fuerza magnética? Esa carga por velocidad por campo. ¿Y a qué es igual la fuerza eléctrica? Carga por el campo. Claro, respectivamente, cada campo es de su naturaleza. Si es fuerza magnética, entonces es campo magnético. Si es fuerza eléctrica, es campo eléctrico. ¿Ok? De esta manera, nos damos la oportunidad de poder despejar aquí la velocidad. ¿Ok? La velocidad, como tal, hemos dicho, es un selector de velocidad. ¿Ok? Ya. De esta manera, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que sacamos las cargas y nos damos cuenta que aquí sería igual a la parte del campo eléctrico sobre el campo magnético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por el campo eléctrico y por el campo magnético, nosotros podemos elegir a qué velocidad debería ir la partícula dependiendo del campo eléctrico y el campo magnético, que es la proporción entre ellas dos. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta parte se llama un selector de velocidad, ¿ya? Porque aquí nosotros nos podemos dar la oportunidad de seleccionar la velocidad y por eso es que aquí nosotros usamos el criterio de que pues debemos llevar la partícula que se encuentra en la parte del medio o en todo el proceso sin alterarse, ¿ok? Sin alterarse. Entonces, esa es la condición original de todo esto, ¿vale? Entonces, debido a ello, espero que por ahora vayan entendiendo. ¿Ok? Vayan entendiendo. Perfecto. Ahora,
Nos faltaría un análisis que sería la parte del detector analizador. ¿Sí? El detector analizador es mucho más sencillo de aprender porque aquí nos solamente tenemos que darnos cuenta en esto. Deje ponerlo más de largo. Así, así. Aquí. Aquí tenemos la carga, ¿verdad? No. Digamos que esta es la carga. No, no, no. ¿Sabes qué? No. Aquí no. Entonces vamos a darnos cuenta de que la carga se dirigiría. Esto es una línea recta, ¿eh? Ojo, esto es una línea recta, solamente que quiero dejar que la carga. Uy, acá, ahí. La carga va así. Entonces, de esta manera, tenemos aquí la carga que va haciendo su rumbo completamente normal. ¿Ok? Con esa velocidad. Y aquí la man va a ingresar. Opa. La man ingresará, o sea, la carga va a ingresar a un campo, a otro campo va a ingresar. ¿Ok? Y aquí va a ser un campo uniforme también. Vamos a ver. Ahí sí. La man va a ingresar a un campo uniforme. Que yo lo voy a poner como si estuviera entrando. Campo uniforme. Ahora, en este caso, nosotros podemos aquí hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, la parte de la velocidad va hacia la derecha. O sea, va mis dedos dirigidos hacia la derecha. Y el campo va entrando. O sea que la fuerza, que es nuestro pulgar, va hacia arriba. Entonces, aquí la dirección de todo esto iría de esta manera. ¿Ok? Como una circunferencia. ¿Va? Vemos que es de esta manera. Vamos aquí. Vemos que es así. Entonces, de esta manera aquí tenemos la partícula que ha hecho este recorrido. ¿Ok? Aquí tenemos un radio también. ¿Ya? Porque es una semicircunferencia. ¿Qué sucede todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto? Aquí nos lleva al desplazamiento que ha ocurrido en esa parte. ¿Ok? En esa parte, si ustedes se dan cuenta, es un delta Y. ¿Ok? O simplemente Y. ¿Ya? Pero es una proporción de distancia que hemos alcanzado mediante un campo y que se puede dar técnicamente con dos veces el radio. ¿Ok? Esto va a ser igual a dos veces la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, esto es mucho más sencillo. En la parte de la derecha, mucho más sencillo. Como pueden ver aquí, estas son las tres etapas, todos los tres casos de estudio más importantes que se puede dar en el magnetismo. ¿Ok? Porque todo esto, todo esto puede verse, puede que a ustedes les den dentro de una clase. ¿Ok? Entonces, deben darse en cuenta de ello. ¿Ok? En cualquier control de lectura les pueden meter esta parte, así que es importante que de las tres partes se acuerden de esto. ¿Ok? Aquí también existe una fórmula dentro de la parte de espectrómetro de masa, ¿va? Pero la verdad, yo al menos yo le encuentro no tan importante, pero puede también que les vaya. En la parte eléctrica, en la parte que está, pero en la parte, sí, en la parte eléctrica, que es la parte de aquí, hay un trabajo, ¿ok? Que va a ser igual a la diferencia de la cinética. Esto va a ser igual a la final de la cinética menos la inicial de la cinética. ¿Ok? Así. Vale. El inicial es cero, porque pues aquí decimos que pero es la velocidad es igual a cero. Ya, porque no hace nada. Entonces, aquí va a ser igual a, ¿cuánto cuesta cinética? Un medio masa por velocidad al cuadrado. ¿Y cuánto es igual al trabajo? Va a ser igual a la carga por la velocidad. Uy, perdón, no sé por qué eso. Ya. Entonces, a partir de aquí, pues, si despejamos, ¿dónde está? Si despejamos la parte de la masa, pues tenemos aquí lo siguiente. Masa va a ser igual a un medio
de la masa por velocidad sobre la carga. ¿Ok? Masa, velocidad sobre 2 cargas, perdón. Ahí. Bien. Entonces, ya aquí, uy, perdón, puse 2 veces masa. A ver, la masa va a ser igual a un medio masa, ya, perfecto, discúlpame, ahora sí. Si despejamos masa, tenemos la carga, ahí sí, la carga, 2 2Q, 2 carga, sobre la velocidad y ya está. Ahí sí, me disculpa, me había confundido un poco. Ya, entonces aquí podemos también encontrar la masa de esta bandera. ¿Ok? Y ya, entonces ya a partir de este proceso pues tenemos algunas también fórmulas pendientes de ahí que se pueden originar y también para control de lectura. ¿Ok? Así, perfecto. Ahora, bueno, ya habiendo dejado la parte teórica de todo esto, vamos a seguir con esto, pero ya entrando a, a la parte de que puede salir algo en un ejercicio. Más fórmulas, en este caso. Vamos a hacer el estudio de la fuerza magnética sobre alambres de corriente. ¿Ok? Aquí hay dos cosas que deben saber. Miren, tenemos lo siguiente. Va a haber un alambre recto. Listo. Entonces, en ese alambre va a existir una corriente. La corriente va hacia aquí. Correcto. ¿Ok? Y aquí, pues, esta es una línea completamente. Y aquí sabemos que la fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad cruz campo. ¿Ok? Digamos que tenemos también aquí un campo magnético que va así. ¿Ok? Va así ese campo. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Así como el análisis de ustedes que hicieron una ley de Coulomb, vamos a hacerlo de esta manera acá. Aquí cogemos nosotros un diferencial de esta barrita, un dl. ¿Ok? Ese dl, si nosotros le enfocamos más, pues tenemos lo siguiente. Tenemos aquí como un cilindro, de esta manera. Y tenemos acá, pues, lo que hay dentro del cilindro. ¿Vale? Aquí ya tenemos acá, pa. Ok, dentro de esto va a haber lo siguiente. Va a haber particulitas. ¿Ok? Van a haber partículas. ¿Ok? Que van dirigidas hacia la derecha por la corriente. ¿Ok? Ya. Como esta barra está llena de corriente, o esta alarma está llena de corriente, entonces hay electrones en movimiento. Entonces, como hay electrones en movimiento, pues hay campo magnético. ¿Ok? Entonces, por eso que se hace esto. Entonces, aquí nosotros podemos hacer algo. Aquí, como pueden ver aquí, existe un campo hacia acá. ¿Ok? O sea, que sería un campo. Sí. Y de esta manera podemos sacar esto. ¿Ok? Como fórmula. Esto es algo nuevo que verán, así que miren. El diferencial de carga va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a N por A por DL por E. Nada. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué es esto? N va a ser la concentración de portadores de carga. Uy, se me fue.
A va a ser el área de esta figurita que ven aquí. Y dl va a ser el desplazamiento. Que técnicamente es, pues, lo que pasa en todo esto. Ok, el dl. Entonces, debido a ello, el dq, pues, obviamente son las partículas que van dentro. ¿Y qué es E? E va a ser el electrón. O la partícula. O la, bueno, mejor aquí, la carga. ¿Ok? Entonces, con esta fórmula que os puede ver aquí, que se supone que es nueva para ustedes, podemos definir lo siguiente. La fórmula de la fuerza va a ser igual a esto. Igual a un diferencial de Q multiplicado a, a la velocidad cruz campo. ¿Ok? Pero ahora, nosotros sabemos que el EQ es igual a NAdL por E. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Sucede aquí que si le hacemos aquí la fórmula de F es igual a dq, aquí nos damos cuenta lo siguiente. ¿Qué se supone que es dq sobre dt? O sea, ¿qué sucede si derivamos dq sobre dt? Si alguien se acuerda del parcial anterior, si nosotros integramos la carga, pero si derivamos la carga sobre el tiempo, pues aquí obtenemos la corriente. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, obtenemos o podemos obtener la corriente de ello. ¿Ok? ¿Y a qué es igual la corriente? La corriente va a ser igual a NA BD. ¿Ok? Esta es la fórmula de la corriente. La fórmula de la corriente es igual la, a la concentración de portadores de carga por el área por la velocidad de desplazamiento. La velocidad de desplazamiento es la velocidad que el cual actúan los protones o la carga dentro de un conductor. ¿Ok? Por el electrón. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos nosotros sacar de esta manera, si nosotros reemplazamos aquí el N, A, D, L por E, por todo esto, producto cruz entre la velocidad y el campo? ¿Cómo podemos nosotros transformar esto que ven aquí, acá? ¿Ok? Esto que ven aquí es velocidad de mi desplazamiento, por si acaso. Aquí, como es un producto cruz, ya les recuerdo que no es lo mismo hacer producto cruz con diferentes variables, a menos que tengan la misma dirección. ¿Ok? Aquí, no sé si hacia arriba se acuerdan de que les había dicho que la velocidad es paralela al desplazamiento. ¿Por qué? Porque en ambos van en la misma dirección. Si hubo esta velocidad, el desplazamiento ¿dónde va? Hacia allá también. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros podemos intentar anular el vector, se podría decir así, y transformarlo en el de L. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en este caso? Porque ambos son paralelas, o sea, son en la misma dirección. Entonces podemos hacerlo así, BD, y esto multiplicado a el de L cruz B. Entonces ya aquí el de L se convierte como en un vector, ¿vale? Y de esta manera, pues, ¿esto qué es? La corriente. Y tenemos aquí la fórmula involucrando la corriente de todo esto. Y pues si queremos saber la fuerza en sí, integramos, ¿no? Entonces aquí integramos fuerza es igual a I multiplicado por la integral de dl cruz B. Entonces de esta manera pues se obtiene las fórmulas correspondientes, que es la parte que está aquí, para poder obtener la fuerza dentro de un alambre con corriente. ¿Ok? Todas estas fórmulas yo sé que para ustedes son nuevas,
puede borrar esto. Sin embargo, deben intentar aprendérselas. ¿De dónde viene? ¿De dónde surgen? ¿Por qué? Porque a partir de eso es clave para ustedes en ya dominar toda esta parte, todo esto. ¿Por qué? Porque como pueden ver, todo esto ya se viene aprendiendo desde el parcial anterior. Todo esto ya es parcial anterior, todo esto. ¿Y por qué? Porque la corriente, la parte que está aquí, la concentración de portadores de carga, ya se habló en el primer parcial. Ya se habló desde el primer momento. ¿Ya? Como pueden ver, todo se une y todo se vuelve bastante mecánico. Cada cosa viene con otra fórmula y así sucesivamente. ¿Ya? Y así va a ser toda la vida. ¿Ok? Bueno, creo que hasta por ahora me quedo aquí y nada, espero que les haya agradado la clase y cualquier duda que tengan, recuerden pues dejármela por mi WhatsApp. Ya tienen abierto ustedes para poder escribirme completamente a la libertad de ustedes. Y nada, eh, eso sería por ahora todo lo que deberían aprender, al menos para concluir la parte teórica de esta semana que viene. Ya que esta semana ya les viene a ustedes lo que sería el control de lectura, les viene el tutorial, les vienen todo esto, entonces ya están preparados para ello, aunque sea para esto. ¿Ok? Las diapositivas, voy a ver si las paso al grupo, y si no, pues ya tienen el video completo. Y eso sería todo. ¿Ok?